¿Y si le pagaron? No, no llegó el Mario Bros. Que ese Mario se esconde cuando debe. Este. ¿Que se fue? ¿A dónde? No sé. El suelo estaba frío, sobre todo lo notaba en la cara. Pero era incapaz de moverse, jamás volvería a ver a su madre. Se quedó debajo de la mesa de la cocina casi una hora. Yo creo que por eso no vino Andrea, hasta que su padre llegó a su casa y se empezó a tocar el acordeón. Solo entonces Lisa se levantó y empezó a recuperarse. Daba igual las veces que intentara imaginar la escena con la luz amarillenta, a pesar de saber que había estado allí, tenía que esforzarse para visualizarla. La habían pegado en la oscuridad y había quedado tendida en el frío y oscuro suelo de la cocina. Incluso la música de su padre era de color oscuro, incluso la música de su padre. Lo extraño del caso era que empezó a angustiarla. Ese pensamiento más o menos la consolaba. Luz, oscuridad, ¿dónde estaba la diferencia? Las pesadillas se habían reforzado las unas a las otras, mientras la ladrona de libros aprendía cómo eran las cosas y cómo serían siempre. Al menos así estaría preparada. Tal vez por eso, y a pesar de la perplejidad y la rabia del día de cumpleaños del Führer, pudo reaccionar cuando el misterio sobre el infortunio de su madre quedó resuelto por completo. Lisa Memmiger estaba lista. Feliz cumpleaños, Herr Hitler, que cumpla muchos años más. El cumpleaños de Hitler. En vez de perder la esperanza, Liesel siguió comprobando el buzón todas las tardes, desde marzo hasta bien entrado abril, a pesar de la visita de Frau Heinrich. La niña insistía, aunque como era de esperar, nunca había carta cuando revisaba el correo. Molchin, como el resto de Alemania, se había volcado en la preparación del cumpleaños de Hitler. Ese año en cuestión, gracias al desarrollo de la guerra y la ventajosa posición de Hitler, los partidarios nazis Molchin querían que la celebración fuera especialmente significativa. Habría un desfile, una marcha, música, canciones, habría una hoguera. El ejemplar de Molchik Express de su padre anunciaba que iban a celebrarlo con una hoguera en la plaza, en la que acudirían todas las juventudes hitlerianas del lugar. No solo se festejaría el cumpleaños del Führer, sino también la victoria sobre sus enemigos y sobre las restricciones que habían refrenado a Alemania desde el primer final de la Primera Guerra Mundial. Proclamaba incluso volvieron a saquear al Schiller Straße, la calle de las estrellas amarillas, todavía a la espera de una remodelación en busca de algo para quemar en nombre de gloria de Führer, lo que fuera. A nadie le habría sorprendido que ciertos miembros del partido hubieran ido más lejos y hubiesen hecho imprimir 1 millar de libros o carteles de moral perniciosa solo para poder quemarlos. Todo estaba preparado para celebrar un espléndido 20 de abril, un día de llamas y alegría y robo de libros. Esa mañana todo transcurriría con total normalidad en el hogar Huberman. Madre mía, exclamó Hans complacido. La bandera a capa, modo de capa a modo de capa ocultaba su espada desde la ventana. Deberías venir. Echar un vistazo. Esa mujer volvió la cabeza y volvió Ulises. Tendrás que salir corriendo tras ella. Te da 100.000 vueltas, mamá. Ese día, todas las ventanas de las calles de Moching estaban engalonadas en honor al Führer. En algunas casas, como la de Frau Diller, los cristales resplandecían y la esvástica parecía una piedra preciosa sobre una manta roja y blanca. En otras, la bandera colgaba del alféizar como si fuera la ropa de la colada, pero allí estaba. La niña tuvo el honor de colgar la bandera en el marco de la ventana. Hans, hijo y Trudy fueron ese día a cenar como solían hacerlo en Navidad o Pascua. Puede que sea un buen momento para presentarlos en detalle. Hans, hijo, medía como su padre y tenía su misma mirada, aunque el metal de sus ojos no era cálido como el de Hans. Lo habían furereado. Trudy o Trudel, como solían llamarle, era solo unos pocos centímetros más alta que Rosa. Tenía el lamentable y patoso caminar de raza Uberman, pero todo lo demás era mucho más dulce. Trabajaba de criada de la zona pudiente de Múnich, así que estaba bastante harta de niños, pero siempre le dirigía a Lisa unas cuantas palabras acompañadas de una sonrisa. Tenía los labios suaves y una voz apagada. Breve historia del enfrentamiento de Hans Uberman con su hijo. El joven era nazi, su padre no. En opinión de Hans, hijo, su padre pertenecía a una Alemania vieja y decrépita, la Alemania que permitía que los demás se aprovecharan de ella mientras su propia gente sufría. Por ser joven, estaba al tanto de que llamaban a su padre Der Judenmaler, el pintor judío, porque pintaba en casas judías. Después tuvo lugar un incidente que en breve pasaré a relatarle. El día que justo a punto de unirse al partido Hans lo echó a todo a perder. Era sabido que no
debían cubrirse con pintura los comentarios antisemitas escritos en las tiendas judías. Ese comportamiento no era bueno ni para Alemania ni para el transgresor. Bueno, ya te había dejado entrar. Hans dijo al retomar la conversación donde la habían dejado en Navidad. ¿Dónde va a ser? En el partido. No creo que se han olvidado de mí ya. Y lo has vuelto a intentar. No puedes quedarte ahí sentado esperando que un nuevo mundo se adapte a ti. Eres tú el que te tiene que adaptarse. Errores, he cometido muchos errores en mi vida, pero no militar. En el partido más si no es de ellos y todavía tiene mi solicitud, ya lo sabes, pero no he tenido tiempo de ir a preguntar solo. En ese momento se produjo un gran escalofrío. Entró grácilmente por la ventana con la corriente de aire, tal vez fuera la brisa del Tercer Reich que soplaba con fuerzas renovadas, o quizá volvía a ser el aliento de Europa que en cualquier caso se interpuso entre ellos cuando sus ojos metálicos se entrechocaron como latas de la cocina. Este país nunca te ha importado, aseguró Hans, hijo, al menos no lo suficiente. Los ojos de Hans empezaron a secarse, pero Hans, hijo, no se detuvo y se volvió hacia la viña en busca de algo con que justificar sus palabras, con sus 3 libros que de pie sobre la mesa, como si estuvieran conversando. Liesel recitaba las palabras en silencio mientras leía. ¿Qué basura lee esta niña? Debería de estar leyendo Mein Kampf. Liesel lo miró. No te preocupes, Liesel, la tranquilizó su padre. Sigue leyendo, no sabe lo que dice. Sin embargo, Hans, hijo, no había terminado. O estás con el Führer o estás contra él, insistió acercándose. Y ya veo que estás contra él. Siempre has estado en su contra. Liesel miró a Hans, hijo, obsesionada con la finura de sus labios y la línea irregular de sus dientes inferiores. Es muy triste que un hombre sea capaz de mantenerse al margen, de quedarse de brazos cruzados mientras toda una nación limpia la porquería y florece. Tutti y Rosa estaban sentados en silencio, igual que Liesel. Olía a sopa de guisantes y a quemado y a confrontación. Eres un cobarde, se las arrojó a la cara y acto seguido abandonó la cocina y la casa. ¿Acaso oídos sordos a la futilidad? Cobarde, gritó, yo soy el cobarde. Hans, y gritó Rosa. Al final, tanto Trudy como Liesel dieron un respingo. Vuelve, el chico se ha ido. Sí, el chico se había ido. Ojalá pudiera decirle que todo le fue bien al joven Hans Superman, pero no fue así. Después de dejar atrás Heimstrasse en nombre del Führer, se precipitaría hacia otra historia, cuyos rasgos desgraciadamente lo conducirían hasta Rusia a Stalingrado. Algunos datos sobre Stalingrado. En 1942 y a principios de 1943, todas las mañanas el cielo era de color blanco, como una sábana lavada con lejía. A lo largo del día, mientras yo no dejaba de transportar almas arriba y abajo, la sábana iba empapándose de salpicaduras de sangre hasta que por el peso se encorvaba hacia la tierra. Por la noche se le escurrían y volvían a lavarla con lejía, lista para el siguiente amanecer. Y eso cuando solo había enfrentamientos diurnos. Aunque yo no veía a su hijo Hans Superman, esperó un poco más la calle que se le antojaba inmensa. Al entrar en casa, Rosa lo miró fijamente, pero no intercambiaron ni una palabra. No lo reprendió en ningún momento, lo que como ya sabes era poco corriente. Después de comer, Hans permaneció sentado en la mesa un rato, en silencio. En verdad, era un cobarde como su hijo había asegurado de manera tan descarnada. Así se consideraba a sí mismo en la Primera Guerra Mundial. De hecho, a ello atribuía su supervivencia entonces. ¿Se es cobarde por sentir miedo? ¿Se es cobarde por alegrarse de seguir vivo? Con la vista clavada en la mesa, sus pensamientos afloraron. «Papá, ¿de qué hablaba?», preguntó Liesel, pero él no la miró. «A nada», contestó en voz baja y tranquila, dirigiéndose a la mesa. «A nada, olvídalo, Liesel. No deberías ir preparándote. Esta vez lo miro. ¿No quieres ir a verlo ver así, papá?» La ladrona de libros fue a cambiarse, se puso el uniforme de las juventudes hitlerianas y media hora más tarde salieron de casa hacia el cuartel general de la BDM. Desde allí, los niños irían a la plaza, cada uno con su grupo, se pronunciarían discursos, se encendería una hoguera, se robaría un libro. Una hoja que no tiene nada, qué bueno. ¿Y te da gusto o qué? 100% puro sudor alemán. ¿Tú qué, güey? ¿Tú no me diste 60? ¿Tú no puedes caer ya?
Yo llegué a las 9, podía apagar el libro, pero no lo hice porque yo sí soy honesto conmigo mismo. Pues en el camión, ¿ok? Te da pena. La gente flaqueaba las calles mientras la juventud de Alemania desfilaba hacia el ayuntamiento y la plaza. En muy contadas ocasiones, Liesel se permitía dejar de pensar en su madre o en cualquier otro problema del que se considerara dueña. El pecho se le henchía cuando la gente los aplaudía al pasar. Algunos niños saludaban a sus padres, aunque de manera furtiva, pues les habían ordenado implícitamente que desfilaran derechos y no miraran ni se dirigieran a la juventud. Dunkopf le soltó el chico antes de volverse. Lo siento, se disculpó Tommy con los brazos estirados a modo de descargo. Su rostro tropezó consigo mismo. No lo he oído. Al final del desfile, las divisiones de las juventudes hitlerianas obtuvieron permiso para dispersarse. Habría sido imposible mantenerlos en formación. Mientras la hoguera ardía en sus ojos, se inflamaban sus ánimos, gritaron al unísono y les dieron permiso para salir corriendo. Liesel buscó a Rudy, pero en cuanto los niños empezaron a desperdigarse, se vio atrapada en medio de una mareo de uniformes y voces chillonas, niños llamando a otros niños. De todos modos, es para lo único que sirve toda esa basura. Utilizaron carros para transportarlo, todo que vaciaron en medio de la plaza y rociaron la montaña. Con algo de olor dulzón, libros, papeles y otros objetos resbalaban de la pila o se caían bien, pero las devolvían de nuevo al montículo. Desde lejos parecía un volcán o algo grotesco y extraño que había aterrizado sin saber cómo de medio de la ciudad debía distinguirse y deprisa. El olor empezó a expandirse entre la gente que se mantenía a buena distancia. Había más de 1000 personas en la explanada, en los escalones del ayuntamiento la, que rodeaban la plaza. Han empezado sin mí. Había algo en su interior que le decía que aquello era un crimen. Y después de todo, los 3 libros eran los objetos más preciados que poseía. Necesitaba ver esa cosa en llamas, no podía evitarlo. Creo que a los humanos les gusta contemplar la destrucción a pequeña escala, castillos de arena, castillos de naipes. Por ahí empiezan, su gran dosis la capacidad de superación. El temor de perdérselo se desvaneció al encontrar un agujero entre los cuerpos y ver la montaña de culpa todavía intacta. La removían y la rociaban, incapaz de escapar de su destino. A nadie le gustaba la cabeza gacha, las manos en los bolsillos para siempre. Los objetos continuaron rodando por las laderas mientras Leslie buscaba a Rudy. ¿Dónde está ese Sauker? Un horizonte de banderas y uniformes nazis entorpeció su visión cada vez que intentaba mirar por encima de la cabeza del niño. Un hombre sobre un estrado pidió silencio. El uniforme era de un marrón resplandeciente. Parecía prácticamente todavía el humo de la plancha. Por fin se hizo el silencio. Sus primeras palabras, su primer gesto, el saludo al Führer. Hoy es un gran día, empezó. No solo es el cumpleaños de nuestro gran líder, sino que además hemos abatido a nuestros enemigos una vez más. Hemos impedido que se apoderen de nuestras mentes. Liesel seguía intentando abrirse camino entre la gente. Hemos puesto fin a la plaga que se había extendido por Alemania durante estos últimos 20 años y no más. Estaba llevando a cabo lo que se llama el Scheri, una consumada profesión de arengas apasionadas. Advertía a la gente que se mantuviera en guardia, estuviera atenta, detectara y acabara con las malvadas maquinaciones que tramaban infectar a la madre patria con deplorables métodos. Los inmorales, los comunisten, esa palabra otra vez, esa vieja palabra, habitaciones oscuras, hombres trajeados, viejuden, los judíos. A medio discurso Liesel se dio por vencida. Cuando la palabra comunista la atrapó, el resto del sermón nazi cayó a su país. La bordeó por los lados y se perdió entre los alemanes que la rodeaban. Cascadas de palabras. Una niña chapoteando en el agua. No dejaba de pensar en ella. ¿Cómo si tenía que salir de ahí? Delante de ella, una cabeza que raya en medio de unas trenzas rubias descansaba inmóvil sobre los hombros. Al mirarla con atención, Liesel encontró las habitaciones oscuras de su pasado y a su madre contestando las preguntas con una única palabra. Lo vio con toda claridad meridiana. La madre femélica, el padre ha desaparecido. Comunistin, el hermano ha muerto. Varios hombres se acercaron al estrado, rodearon la montaña y prendieron fuego al clamor en general. Las voces ascendían por encima de los hombros y el olor puro, sudor alemán. Al principio, poco después, a mano en un torrente, dobló una esquina tras otra, hasta que todos acabaron nadando en él. Las palabras del sudor y las sonrisas no las olvidemos, no olvidemos las sonrisas. Se siguieron algunos comentarios jocosos
y otra arremetida de Heil Hitler. ¿Sabes? Lo cierto es que me sorprendería de que alguien no perdiera un ojo o se hiciera daño en una mano, en una muñeca, en medio de ese jaleo. Bastaba con quedarse mirando hacia el lugar equivocado en el peor de los momentos, estar demasiado pegado a otra persona. Tal vez que sí hubo heridos, por lo que a mí me respecta, lo único que puedo decir es que nadie murió por estar allí, al menos físicamente. Es evidente que no podemos olvidar los 40 millones de personas que recogí cuando hubo acabado. Pero están poniendo metafórico. Permítame que volvamos a la hoguera. Las llamas anaranjadas saludaban a la multitud, mientras el papel y las letras impresas consumían en su interior, palabras en llamas arrancadas de sus frases. El otro lado, más allá del calor bochornoso, las camisas pardas y las esvásticas se daban la mano. No había gente, solo uniformes y insignias. Daban vueltas y más vueltas atraídos en el resplandor hasta que se acercaban demasiado al calor o a los humanos. En realidad tampoco hacía tanto calor. En su intento de huir a una voz la encontró Liesel y la voz se abrió paso y Liesel la reconoció. No era la de Rudy, pero de todos modos la reconocía. Dio vueltas hasta encontrar la voz. Oh no, Ludwig Smake, que la habían pasado en una excitación general y sangre oscura empapada del calcetín. Tenía mal aspecto. No un ciervo deslumbrado por los faros, nada tan típico ni particular, solo un animal herido en medio de la estampida de su propia especie que acabaría pisoteándolo. Como pudo, Bliss lo ayudó a levantarse y lo arrastró hacia el fondo. Aire fresco, se acercaron tambaleándose a los escalones de la iglesia. Allí había sitio y pudieron descansar. El Meg se cayó. El aliento de la boca resbaló por el cuello. Por fin consiguió hablarse. Se sentó, se cogió el tobillo y se topó el rostro de Lisa Meminger. Gracias, le dijo a la boca antes que llegara a la altura de los ojos de Liesel. Otra bocanada de aliento. Ya sabe, Liesel volvió a Comunisten. Yo también. Ambos se concentraron en respirar. Ya no sabían nada más que decir o hacer. Habían resuelto sus asuntos. La mancha de sangre se extendió por el tobillo de Ludwig Michael. Una sola palabra retumbaba en la mente de la niña. A su izquierda las llamas y los libros calcinados, aclamados como si fueran héroes. A las puertas del hurto esperó a su padre en los escalones, contemplando la dispersión de la ceniza y los cadáveres de libros amontonados. Un triste espectáculo. Las brasas anaranjadas y rojizas parecían golosinas abandonadas, y ya no quedaba casi nadie. Lizzie la había visto alejarse a Frau Diller, muy ufana y a píficos, cabello blanco, uniforme nazi, los mismos maltrechos zapatos y un silbido triunfal. Ahora los únicos que quedaban eran los del servicio de limpieza y pronto nadie sería capaz de imaginar lo que había ocurrido, aunque solía cases. Hans Huberman se acercó a los escalones de la iglesia. Se supone que tendrías que estar delante del ayuntamiento. Lo siento, papá. Se sentó. La niña guardó unos silencios unos instantes, a pesar de que ya sabía el resultado. Estaba haciendo sus cálculos. Una niña de 12 años, 11 años, muchas cosas, pero no tonta. Una pequeña suma, la palabra comunista, más una gran hoguera, más un fajo de cartas sin dueño, las desventuras de su madre, la muerte de su hermano es igual al Führer, el Führer. El Führer era esa gente de la que Hans y Rosa Huberman hablaban en la noche, que le escribió a su madre por primera vez. Lo sabía que tenía que preguntarlo. Mi madre es comunista, mirada fija al frente. Antes de venir aquí siempre le estaba preguntando cosas. Hans se inclinó un poco, rumiando al inicio de lo que sería una mentira. No tengo ni idea, no la conocí. Se lo llevó el Führer. La pregunta le sorprendió a ambos y obligó a levantarse a su padre, que volvió la vista hacia los hombres de camisa parda que arremetían con sus palas contra la pila de ceniza. Los oía cavar. Una nueva mentira se iba formando en sus labios. Creo que sí, contestó al fin. Lo sabía, Lice le arrojó las palabras y sintió la rabia resolviéndole. Odio al Führer, lo odio. Y Hans Zimmermann, ¿qué hizo? Se agachó la cabeza y abrazó a su hija con tal como deseaba hacer. Le dijo que sentía lo que le estaba ocurriendo a ella y a su madre, lo que había ocurrido a su hermano. No exactamente. Cerró los ojos con fuerza, los abrió y abofeteó a Lice Membiger en toda la cara. No vuelvas a decir eso. En su voz no se adivinaba inquietud, pero sí dureza. Mientras los cimientos de la niña temblaban y desmoronaban en los escalones, Hassen se sentó a su lado y ocultó su rostro entre las manos. Sería fácil decir que no era más que un hombre en alto, abatido y mal acomodado en los escalones de la iglesia, pero no era cierto. En ese momento, Liesel, papá, lo asaltó la sorpresa, pero también desarmó. Quería echar a correr, pero no podía. Podría recibir a Watchen de todas las monjas y las rosas que quisiera, pero dolía mucho. Pero si se le propinaba a su padre, Han retiró las manos. En casa puede decir lo que quiera, le explicó, mirando muy serio la mejilla de Lizzie, pero no en la calle, ni en el colegio, ni en la BDM. Ahí nunca. Se puso delante de la calle y la levantó por los brazos, la serrenteó. ¿Me has oído?
con los ojos bien abiertos. Lisa la sintió. De hecho, había en el ensayo un sermón posterior cuando los peores, Hans Huberman. Bien, la volvió a dejar en el suelo. Veamos qué tal. Al pie de los escalones, Hans se puso firme y levantó el brazo. 45 grados. Heil Hitler. Lisa se puso y lo imitó. Heil Hitler. Repitió, sumida en la tristeza. Fue todo un espectáculo. Una niña de 11 años tratando de no llorar en los escalones de la iglesia, saludando al Führer, mientras las voces que se oían a la espalda de su padre despedazaban de emoción. Seguimos siendo amigos. Acababa de recibir el papel y el tabaco. Sin decir nada, Lisa le alargó la mano y sus fuerzas empezaron a liarlo. Se quedaron allí sentados un buen rato. Tal como Lisa descubrió, un buen ladrón necesita muchas cosas: sigilo, audacia y resolución. Sin embargo, mucho más importante que todo lo demás, el último requisito, la suerte. De hecho, olvidaba los 10 minutos. Las puertas se están abriendo. Llegamos a las 95. ¿Ya subiste tus páginas?